El Grupo Municipal Socialista llevaba ya tiempo preparando lo que va a ser el debate de las ordenanzas fiscales para el año que viene, 2014. Y hemos venido trabajando de manera pormenorizada porque nuestra intención no es entrar en una discusión sobre qué porcentaje se aplica a qué tasa o a qué impuesto, sino en conjunto cómo congelamos las tasas en algunos casos, cómo las incrementamos menos en otros y en cualquier caso no vamos al 2,2% propuesto por el gobierno de Bildu. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tenemos en cuenta la situación de crisis en la que nos encontramos y cómo muchas personas de San Sebastián se están viendo afectadas por la misma. Y no queremos gravar más a quienes menos tienen, todo lo contrario. Nosotros queremos una aplicación progresiva, no lineal, de los impuestos y tasas. Por tanto, nuestra propuesta va orientada principalmente a no gravar innecesariamente los bolsillos de las personas, a favorecer la creación de empleo y la actividad económica en nuestra ciudad y, desde luego, a mantener los servicios públicos que prestamos en sus niveles de calidad, si puede ser, a pesar de este gobierno, y no disminuir las arcas municipales, porque al fin y al cabo los ingresos que obtenemos con los impuestos y tasas vienen a suponer el 50% de los ingresos que tiene este ayuntamiento, y me atrevería a decir que la mayoría de ellos, para pagar el día a día del funcionamiento normal de la ciudad.